Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Luis Antonio y como siempre es un gusto para mí estar de nueva cuenta con todos ustedes aquí en este nuevo video. Quiero que me acompañen el día de hoy a ver toda esta noticia que se ha estado suscitando desde hoy por la tarde, hoy lunes 28 de julio, acerca de un tiroteo que hubo ahí en Manhattan, Nueva York, que pues ha estado bastante terrible. De hecho han estado saliendo más imágenes el día de hoy. Pues quiero que me acompañen a ver toda esta noticia acerca de este tiroteo en Manhattan, Nueva York. Vámonos. Y bueno, como pudieran pensar, no es en México como normalmente piensan los opositores, que nada más están esperando que pase algo trágico, algún evento como de este tipo para golpetear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues no, el día de hoy sucedió este hecho tan terrible allá en la ciudad de Manhattan, Nueva York, que pues provocó un caos tremendo, una fuerte movilización también debido a este tiroteo. Vamos a ver algunas imágenes que quiero mostrarles. Todo esto, como les digo, pues se dio ahí en Manhattan, Nueva York, debido a este tiroteo que hubo en un edificio, en un rascacielos de ahí de Nueva York, un edificio que alberga las sedes de Blackstone y de la NFL. Estuvo bastante terrible la movilización que hubo. Estas son algunas imágenes que también han estado circulando acerca de este tipo. Las cámaras de seguridad de este edificio captaron al tirador con un rifle de alto poder. Aquí lo podemos ver. Los primeros reportes señalan que este sujeto le disparó a varias personas, también a un policía, que resultaron muy gravemente heridos ante pues el tirador. Pero bueno, también después de que este sujeto le pues agredió a estas personas, él terminó también con su vida. Estuvo bastante terrible, pero son algunas imágenes que han estado circulando. Ahí vemos que trae un rifle de alto poder. Pues fue hallado ya sin vida este sujeto en el piso 33 de este edificio. Muy terrible lo que pasó en esta situación. Estas son también algunas otras imágenes de cómo la policía estaba apartando a la gente para que no se acercaran a esta zona, porque todavía estaba pues sucediendo todo en este momento. No sé si alcanzaron a escuchar, pero ya al fondo se escucharon todavía los tiros que estaban sucediendo en ese momento. También estas son otras imágenes de ese momento. Todo, como les digo, sucedió esta tarde en este edificio, pero pues se movilizaron rápidamente toda la policía y vamos a ver estas imágenes. No solamente volaron drones, como en este momento lo ponen en vuelo para estar viendo toda esta zona que pues estaba suscitando todos estos disparos, pero también ahí hubo varios helicópteros que anduvieron en esa área. Rápido se movilizaron para estar pues poniendo resguardo a toda esta zona. Estos son otros videos de aquí se mira cómo los policías pues estaban ayudando a toda la gente que iba saliendo, porque hirió a varias personas este tirador.
pues ese es el video de la derecha, el que ya les mostré al principio, donde pues ahí corrieron varios policías a meterse a este edificio. También estas son otras imágenes de ese momento en el que pues varios policías también resguardaron afuera del edificio, y a un lado está la imagen de este tirador. I walk this way every day. Hey, are you home? Okay, good. Apparently there's a shooter on Park Ave. It seems like in the Blackstone building. Yeah. Okay. Thank goodness. All right. I'm going to. There's like a bunch of cops congregating outside of 345 Park. They're behind top cars. Jesus. Oh my God. Supuestamente este sujeto está joven, está entre una edad de 27 años aproximadamente, pero hay algunos información preliminar que ha estado saliendo de que traía un chaleco antibalas ahí debajo de la ropa, un arma que ahí la podemos ver un poco. Este rifle supuestamente es una AK-47, pero tiene supuestamente ascendencia de Medio Oriente. No sé, a mí me parece que está un poco chino este tipo, pero muy... Pues hay cada loco en Estados Unidos, la verdad que es bastante peligroso pues estar viviendo en algunas zonas de Estados Unidos, no nada más en México, como dicen constantemente. Donald Trump está amenazando a México con intervenir por el tema de los cárteles. Hay mucha violencia aquí también. Pues no, allá en Estados Unidos constantemente vemos este tipo de tiroteos que en las escuelas. Yo constantemente aquí también he hecho varios videos donde les he informado de varios tiroteos que ha habido en Estados Unidos. Es muy lamentable cómo se dan allá. En Estados Unidos cualquier persona puede comprar un arma, no es como aquí en México. Aquí no podemos salir y comprar un arma en la tienda de la esquina, ¿no? Y allá en Estados Unidos sí hay más libertad para comprar este tipo de armas. Bastante pésimo todo esto. Pero también estas son las otras imágenes de todo este caos que se provocó por este loco, por este tirador. Algunos reportes preliminares dicen que hay al menos de 2 a 6 personas muertas, incluyendo un oficial. Hay mucho caos en ese momento por parte de la policía, como todo está sucediendo, y vemos que pues pusieron en resguardo a esta mujer. Ahí le vi un poquito de sangre en la cabeza, pero la ataron con estas esposas. No sé, todavía no han informado las autoridades si tenía que ver con este tirador, pero pues ahí vemos cómo le llevan esposada a esta mujer. Varios policías. Más adelante vamos a estar atentos a ver si solamente fue un solo tirador o hubo varias personas que estuvieron coludidas con esto en lo que hacen las investigaciones. Ahí vemos a esta muchacha bastante asustada. Ya veremos si resulta ser que también tenía alguna, pues algo que ver ahí con este tirador. Bueno amigos, pues así ha estado durante todo el día este tiroteo tan terrible que se ha dado el día de hoy allí en Manhattan, Nueva York. Estas son también algunas imágenes de las policías, algunas fotografías cuando estuvieron ahí acordonando el área de todo este edificio, toda esta zona de Manhattan, Nueva York. Varios policías que también resultaron heridos de todo esto. Muy
Hubo un caos total. Estas son también algunas imágenes de un helicóptero que hasta estuvo sobrevolando. Todos estuvieron vigilando toda esta área. Se dejaron bastante policía como por I don't know. We're just trying to clear this area. Varios helicópteros anduvieron ahí en ese momento por esta tarde, sobrevolando esta área. Hasta la tarde del día de hoy, 28 de julio, la situación seguía siendo altamente peligrosa, ya que el tiroteo se estaba dando en este momento, ahí en Midtown Manhattan, Nueva York. Y bueno, pues ahí vemos a al menos 7 policías que entraron en este edificio, que al final de cuentas lo encontraron ya sin vida este sujeto en el piso 33, luego de haberle disparado a varias personas y a un policía también. Pero es muy terrible, no sé, es toda esta situación, lo vemos constantemente que sucede en Estados Unidos, constantemente hay tiroteos, como les decía, en escuelas, también en universidades de allá de Estados Unidos. Yo aquí he hecho varios videos, les invito a que los vean, pero no solamente en México, como siempre califican de que México es violento, no, también en Estados Unidos constantemente sucede todo este tipo de tiroteos muy lamentables y terribles. Quiero mostrarles, estas son algunas otras imágenes también de algunos momentos ahí cuando estaban, pues ya tanto los policías como los paramédicos estaban atendiendo a las personas que estaban resultando heridas. Ahí vemos pues algunas personas que estaban afuera todavía ya por la tarde, hace unos momentos, afuera, varios también camarógrafos, toda la prensa al pendiente de toda esta situación, pero sigue todo este caos todavía. Y bueno, amigos, como ven, este es el supuesto tirador, son imágenes que ya han estado difundiendo todos los medios. Muy terrible lo que está sucediendo ahí. La verdad que pues no nada más en México, yo repito, no nada más en México hay violencia. En Estados Unidos hay constantemente tiroteos de este tipo y siguen sucediendo y van a seguir sucediendo. Entonces sí siento que Donald Trump primero debería de arreglar la situación allá de violencia también en su país antes de andar queriendo atacar a México con el tema de los cárteles y la violencia. Es lamentable todo esto también para los ciudadanos estadounidenses. Pero bueno, déjenme sus comentarios, ¿qué opinan? Vamos a estar informando, a ver más adelante, en el momento que salga más información. Dicen que hubo de 2 a 6 personas fallecidas en este tiroteo, aparte también el oficial, pero todavía los reportes preliminares de todo esto no están como muy definidos de lo que, de las personas, también el número de personas heridas. Voy a estar pendientes para checarlo y también informarlo más adelante con todos ustedes. Todas estas noticias, como les he dicho yo en anteriores videos, están hechas desde mi punto de vista. Soy un ciudadano común y normal, no soy un periodista profesional, no me vendo así como un profesional, pero sí me gusta platicar con todos ustedes acerca de los acontecimientos, las noticias, hechos virales. Hace un rato hice un video acerca de la lady racista, les invito a que los vean. Chequen mis demás videos, suscríbanse al canal y dejen su like. Esperemos que ya no haya más personas lesionadas o fallecidas en este tiroteo, muy lamentable. También voy a estar pendiente a ver si logran dar con la identidad de este sujeto, las autoridades de Estados Unidos, para comentarlo aquí con ustedes más adelante. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan una bonita tarde. Cuídense mucho. Bye.